Charla de Magíster en Tributación. El objetivo de la charla es muy sencillo, es entregarles información para que ustedes puedan sumarla a la que ya tienen y puedan tomar una decisión respecto de ingresar al programa. En ese sentido, hemos preparado una presentación, consta de 5 partes. Yo voy a proceder ahora a ponerla en pantalla. Y a través de estas 5 partes, entonces, les vamos a ir entregando esta información que esperamos sea de utilidad para ustedes. Bueno, en primer lugar, vamos a hablar un poquito del marco de excelencia y de trayectoria que tiene la Facultad de Economía y Negocios de la universidad, y respecto de lo cual se inserta el programa de Magíster. Luego, en segundo lugar, voy a comentarles acerca precisamente de los datos principales y las características de nuestro programa de Magíster en Tributación. A continuación les voy a comentar los beneficios que tienen los alumnos que hacen el programa, ciertamente. Luego, cuáles pueden ser las formas de financiamiento, una materia que maneja de mejor manera Sandra. Entonces, si se me queda algo afuera, ella nos va a ayudar en materias de financiamiento. Y por último, los datos de contacto para que ustedes puedan acercarse en la medida que tengan una decisión al respecto. Respecto al primer punto, una pregunta natural, ¿cierto? ¿Por qué nos interesaría estudiar acá y no en otro programa o en otra escuela? Ahí ustedes pueden ver información del contexto, del marco de excelencia y trayectoria que nos presenta la facultad. Evidentemente hay un cuerpo académico de excelencia. Este cuerpo académico nos muestra en la historia una trayectoria y una contribución importante al desarrollo de nuestro país, ¿cierto? En materias económicas, financieras, entre otras. Eso hace, y así ha sido reconocido por distintas instancias, que la facultad sea la número 1 en materias de economía y negocios, ciertamente. Ello se traduce también en una producción importante de publicaciones, investigaciones, paper, en todas las disciplinas que rodean la variable económica y, por cierto, incluyendo la tributaria, especialmente a través del Centro de Estudios Tributarios que tiene la facultad y que produce una cantidad importante de reportes, análisis y estudios sobre la aplicación y sobre la planificación de los impuestos. Y abajito pueden ver ustedes que a la fecha hay ya una cantidad importante de egresados de postítulo, más de 18.000, que reflejan ciertamente este foco de excelencia que les estoy comentando. Por otro lado, la facultad y los programas en general tienen una visión internacional. Ustedes pueden ver en el día a día a profesores, alumnos que vienen del extranjero, o alumnos y profesores nuestros que salen al extranjero a relacionarse con sus contrapartes en distintos programas, en distintos seminarios, en fin, de tal manera que se produce ahí una rica interacción también con el concierto internacional. Algo bastante concreto que se hace aquí en la facultad es la Semana Internacional. Se realiza esta 2 veces al año, a veces una vez, va a depender del contexto. Sabemos que los países en general hemos tenido un contexto especial, pero como sea, durante esta semana llegan profesores de distintas universidades de prestigio, que de alguna manera están a la vanguardia de los conocimientos que nos interesan, y ahí ustedes pueden sumarse a los demás alumnos de los otros programas de magíster y compartir con estos profesores, escuchar ponencias, escuchar temáticas que indudablemente van mucho más allá de lo tributario. También hay un programa de inglés para quienes piensan que pueden desarrollar esta importante capacidad, ¿cierto? El idioma, pensando especialmente en negocios de tipo internacional o transnacional, que sabemos que también tienen su variable tributaria y que debiéramos tratar de resolver o manejar a la hora de desarrollarnos como profesionales tributarios en estas materias. Y por último, hay una importante lista de convenios con universidades extranjeras donde ustedes pueden enfocar alguna temática, alguna disciplina particular,
materia que pueden ir desarrollando o precisando a lo largo de los cursos y de la duración que tiene el magíster. Respecto del magíster ya propiamente tal, ahí ustedes pueden ver, el año pasado se acreditó el programa por 6 años y eso va a durar hasta el abril del 27. ¿No? Y eso de alguna manera, ¿cierto?, nos señala, nos garantiza que los procesos y las prácticas que se utilizan en el magíster en tributación cumplen con los estándares que establece al respecto la comisión acreditadora y por eso nos reconocen un plazo de 6 años para estos efectos. Ahí aparece una lista de rankings que de alguna manera acreditan este marco de excelencia y trayectoria que les estoy comentando. No voy a entrar al detalle, pero evidentemente pueden mirar ustedes que aparece la facultad en varios de estos en el primer lugar. También existe una acreditación que hace este organismo mundial, la ACSB, que solamente acredita al 5% de las mejores escuelas de negocios en 50 países. Y claramente la facultad ha estado acreditada y de nuevo eso denota que tanto la facultad como los distintos programas cumplen ciertos estándares, ciertas prácticas de calidad que en este caso le hacen ameritar esta certificación que entrega este importante organismo mundial. Ahí pueden ver ustedes a la derecha un comentario que, dada esta acreditación, los títulos que ustedes pueden tener tienen mayores niveles de validez y de reconocimiento, especialmente en todas aquellas escuelas y países en donde funciona esta red de acreditación. Ese es entonces el marco global donde ahora vamos a insertar el programa de magíster en tributación. Respecto del perfil, evidentemente queremos que las personas que se sumen al programa sean rigurosos en lo que quieren aprender y nosotros ciertamente vamos a ser rigurosos en la formación y en los conocimientos que se puedan entregar. Dado eso, esperamos que se puedan desarrollar herramientas en el ámbito tributario, ¿cierto?, para poder desempeñar cargos de mayor responsabilidad. Las estadísticas que hay disponibles nos muestran que una parte mayoritaria de todos los alumnos o estudiantes que hacen el programa en el corto plazo experimentan un cambio importante de posición laboral o de posición profesional, lo que se traduce ciertamente en varias externalidades positivas. Con ello también entonces potenciamos la carrera, y por último nos interesa que lleguen al programa personas que se apasionen por los temas tributarios, que estén atentos a las incidencias de las reformas tributarias, que estén atentos a los anuncios, como por ejemplo hemos conocido en los últimos meses de una reforma tributaria, y ciertamente aquellos cambios o aquellas prácticas que van de alguna manera modelando el mundo, el sistema tributario. Bajo ese contexto, los objetivos del programa los pueden ver ahí en pantallas. Entonces tenemos esta entrega de conocimientos y herramientas, importante con una perspectiva interdisciplinaria. Importante recalcar aquello, no esperamos que ustedes aprendan desde una sola vereda, desde una sola disciplina técnica, las situaciones y los análisis tributarios, sino que logren desarrollar aquello a través de esta vista interdisciplinaria en donde vamos a poder estudiar y trabajar con profesores y también con estudiantes que provienen de distintos mundos técnicos, jurídicos, económicos, contables, corporativos, etc. De tal manera que eso produce una rica interacción en el análisis de todas las variables tributarias. Ello se materializa en cursos obligatorios. Ahí vamos a ver el detalle de la malla a continuación, considerando cursos básicos, de profundización y algunos de especialización que ya vamos a detallar.
Y con eso esperamos entonces que ustedes puedan armar un maletín de habilidades tributarias que les ayude a ustedes a ofrecer alternativas tributarias que sean las más eficientes posibles, dependiendo, ¿cierto?, del actor interesado en recibir ese tipo de soluciones. De tal manera que ustedes logren agregar valor, hacer una propuesta que agrega valor a estas personas, ya sea a nivel doméstico, nacional, o ya en un plano internacional. Algunos datos estadísticos, ahí ustedes pueden ver la distribución por edad. Solo destacar que tenemos una cantidad interesante de alumnos que son mayores en este caso a los 45 años. Con eso se evidencia que tenemos una distribución de estudiantes bastante amplia en términos de edad, y eso, por cierto, nos entrega, nos suma a esta riqueza de visiones que estamos buscando a través del enfoque interdisciplinario. También vemos ahí la distribución de género. Ahí tenemos un desafío importante. Sigue siendo mayoritaria la participación de varones en estas materias, pero en los últimos años ya hemos empezado a ver con bastante fuerza un crecimiento de la representación y los aportes que hace el género femenino en este caso, y esperamos que a través de un programa de magíster como este, nosotros podamos ayudar y colaborar en ese fortalecimiento. Y por último, un dato de la experiencia que tienen los estudiantes, 11 años en promedio, y de nuevo eso nos trae, ¿cierto?, una importante riqueza al desarrollo de las materias en clase, dadas las perspectivas profesionales que tienen cada uno de los estudiantes, que se suma entonces a esta experiencia y que enriquece, por cierto, el análisis de los distintos temas tributarios que se van mirando a lo largo de los cursos. Ahí pueden ver ustedes también una distribución según la carrera profesional. Hay una participación importante de las personas que se desarrollan en ámbitos contables y de auditoría, seguidos también por especialistas del mundo jurídico, de los aspectos económicos de nuestro quehacer, del control de gestión, importante disciplina también, de tal manera que se ratifica esta vista interdisciplinaria para el abordaje de las variables tributarias. Y hacia la derecha pueden ver una distribución de los cargos. Ahí hay una enumeración de distintos cargos: gerentes, abogados, jefes de área, analistas, contadores en general, auditores, contadores, subgerentes, etcétera. De tal manera que volvemos entonces a ratificar que se trata de una composición variada que nos permite abordar distintas situaciones tributarias con distintas experiencias, con distintas miradas, lo que sin duda va enriqueciendo el proceso, el desarrollo del programa. Respecto del cuerpo académico, bueno, hay un comité académico a cargo de vigilar la marcha del programa. Ahí pueden ver los datos de quien habla, más los profesores José Yáñez y Rodrigo Ormeño. Y en general nos toca ver, además de la marcha del programa, situaciones puntuales académicas. Por ejemplo, cuando surge un contexto de reforma tributaria como el actual, evaluar la posibilidad de hacer cursos o talleres de actualización para que las materias que se han ido estudiando, ¿cierto?, de alguna manera no queden desactualizadas de lo que nos podría presentar el nuevo marco tributario a contar de una propuesta de reforma tributaria. Respecto de los profesores, en general tenemos profesores de vasta experiencia. Varios de ellos tienen, por ejemplo, experiencia en las reformas tributarias que hemos estado viviendo al menos en los últimos 20 años. Otros profesores tienen experiencia internacional a través de organismos multilaterales como la OECD, por ejemplo, o el Fondo Monetario Internacional. Otros profesores trabajan como en sus consultoras, ya sea como socios
o fundadores de las mismas, trayéndonos entonces una rica visión del sector privado, indudablemente. También tenemos una cantidad importante de funcionarios del Servicio de Impuestos Internos que son especialistas en las materias tributarias que les toca presentar. Por ejemplo, abajo ustedes pueden ver el caso ahí de Pablo Calderón. Él es un jefe de departamento en la Dirección de Grandes Contribuyentes y es responsable de la fiscalización de todos los contribuyentes, particularmente de aquellos que tienen una connotación o un capital de tipo nacional. Acá tenemos también otros profesores destacados, por ejemplo, ahí al medio aparece don Felipe Flores, quien trabajaba en el Servicio de Impuestos Internos y actualmente es el jefe de precios de transferencia en la empresa auditora KPMG. Abajo aparece don Alberto Cuevas, él fue en su momento coordinador de política tributaria del Ministerio de Hacienda, también fue funcionario del Servicio de Impuestos Internos, ocupando cargos, por ejemplo, en la subdirección normativa, que es la que le toca, de alguna manera, armar las interpretaciones a través de circulares, principalmente, que la institución publica para conocimiento de los funcionarios y, por cierto, también de los contribuyentes y los asesores tributarios. Y en esta última lámina podemos destacar ahí a varios profesionales, son todos de primer nivel. Por ejemplo, el profesor Antonio Faunde, él es doctor en Derecho, tiene una larga trayectoria como profesor aquí en la universidad y también una larga trayectoria en la Universidad Católica de Valparaíso. Bien, damos por hecho que el programa cuenta con un pool de profesores de primer nivel con las características ya señaladas. Eso les garantiza a ustedes que van a recibir conocimientos de primer nivel, conocimientos que le permiten a ustedes de alguna manera aprender las bases, las mecánicas que subyacen al funcionamiento del sistema tributario con sus diferentes instrumentos, con sus diferentes impuestos, y eso luego se materializa a través de la dictación de los cursos. Ahí ustedes pueden ver que hay cursos introductorios. Estos cursos están diseñados para aquellas personas, estudiantes, que no necesariamente han tenido una interacción directa con las materias tributarias. Por ejemplo, un gerente de finanzas o un gerente de inversiones que eventualmente por razones de cargo necesita comprender, entender de qué se trata este mundo tributario, pero que no ha trabajado directamente en él. A través de estos dos cursos se, de alguna manera, le introduce al mundo tributario, mirando cómo funcionan las instituciones del derecho privado, cómo subyacen estas al funcionamiento del sistema tributario, al funcionamiento y aplicación de los distintos impuestos. Y también en el otro curso, el procesos contables y tributarios, se introduce a aquellas personas que, por ejemplo, vienen del mundo jurídico, a las incidencias y a la importancia que tienen las herramientas y conceptos para la variable tributaria, en este caso de orden contable, financiero, y algunos tributarios que van a ser reiterados a lo largo de el desarrollo de los distintos cursos del programa. Entonces, con esa nivelación, los estudiantes entran ya al módulo 1, en donde tenemos los 4 pilares del programa y que vale la pena señalarlo, además son los pilares de cualquier sistema tributario. Entonces, desde estos 4 pilares se empiezan a desprender los demás cursos que siguen en los módulos siguientes. Entonces, en primer lugar, tenemos el análisis económico de los impuestos. Ahí se analizan, evidentemente, las incidencias que pueden traernos en materias económicas el establecimiento o el ajuste a los impuestos, una reforma tributaria, si esa incidencia puede ser jurídica, puede ser económica, si se produce pérdida de eficiencia, quién
cuál es la parte que de alguna manera va a salir más lesionada con la pérdida de eficiencia, costos de cumplimiento, etc. Es un curso bastante entretenido que nos permite mirar el sistema tributario de una manera distinta a la que solemos tener los que somos más orientados a la técnica tributaria. Luego tenemos el curso de Derecho Tributario. Ahí hacemos una profundización de todos aquellos conceptos jurídicos que subyacen al sistema tributario y evidentemente que son necesarios para poder evaluar todas las variables tributarias. Un comentario a propósito de los profesores: el 40% del pool de profesores son abogados, y eso nos permite asegurar que los estudiantes se van desde el programa de magíster asegurando una visión bastante razonable para poder tener conversaciones efectivas en materias jurídicas que guardan estrecha relación con las variables tributarias. Entonces, en este curso empezamos a hacer esa relación. Después tenemos el impuesto al valor agregado, en donde se hace la mirada, ¿cierto?, basamental al funcionamiento de este impuesto y con importantes inserciones sobre cuestiones prácticas de cumplimiento, considerando ciertamente las últimas reformas. Y por último, el cuarto pilar tiene que ver con mostrarnos las distintas modalidades que existen para poder aplicar el impuesto a la renta. Eso nos ayuda a comprender el estado actual que tiene la ley de impuesto a la renta y otros elementos jurídicos tributarios que están presentes en nuestro sistema tributario. De tal manera que con ese cursito uno puede entonces empezar a mirar las reformas tributarias con menos inquietud, sino que con más ganas de saber o de tratar de explicar cuáles son las dinámicas, ¿cierto?, que subyacen a estas reformas. Y luego entramos a cursos que se desprenden de los anteriores: la tributación de las empresas a través del curso de impuesto a la renta empresarial, lo mismo para la renta de las personas, particularmente ahí vamos a ver el impuesto al complementario, ¿cierto?, que afecta a las personas que tienen domicilio o son residentes en Chile. Y entramos a insertar la tributación de las operaciones internacionales en el impuesto a la renta. Con un fuerte énfasis ahí en lo que puede ser la doble tributación o la tributación de los no residentes a través del impuesto adicional. Luego, en el módulo 3, vemos el código tributario, ¿cierto?, cómo se va formando la relación específica, precisa, entre los contribuyentes, el sistema tributario y las entidades que conforman la administración tributaria, especialmente el Servicio de Impuestos Internos. Cómo se relacionan, cuáles son las comunicaciones, cuáles son los procesos relevantes, ya sea para facilitar, ya sea para fiscalizar o para controvertir en sede administrativa o en sede judicial. También se hace repaso a los efectos tributarios de ciertos contratos que presentan especialmente las operaciones complejas, ¿no? Entonces ahí podemos mirar situaciones de usufructo, ¿no?, algunos tipos de contratos especiales o situaciones especiales como la novación, que sabemos que pueden llegar a tener efectos tributarios relevantes, y evidentemente la idea es que ustedes logren manejar esas incidencias, esos efectos que pueden generar estos contratos y los incorporen al análisis de las variables tributarias, con el fin ya señalado, ¿cierto?, que es optimizar una solución de tipo tributario para un actor que nos interesa trabajar, ya sea del sector público o del sector privado. Luego prosigue un curso bastante técnico y sofisticado, que es el mercado de capitales. Ahí se pasa revista a la tributación de las ganancias de capital en general y especialmente a aquellas que forman parte del mercado financiero de nuestro país, incluyendo todo el capítulo final de la Ley de Impuesto a la Renta, que tiene que ver
con la tributación de instrumentos financieros, ciertos tipos de acciones, ciertos tipos de bonos que tienen un tratamiento tributario particular y que también presenta opciones de poder sacar ahí ventaja para optimizar la variable tributaria. Luego tenemos el módulo 4, donde de alguna manera se junta todo lo anterior, todo lo que han visto en los módulos anteriores, se empieza a mirar ahora qué pasaría si lo anterior sucede en el marco de una reorganización de empresas, una fusión, una división. ¿Qué pasa con estas variables tributarias? ¿Cómo inciden ellas en el cumplimiento tributario? Se profundiza también la tributación de las operaciones internacionales, incorporando ahora la situación que provocan los convenios para evitar la doble tributación internacional, y un curso nuevo de riesgos tributarios internacionales que se empezó a dictar este año, donde se conjuga un marco tributario global que se ha estado desarrollando con mucha fuerza, especialmente a contar del plan de acción BEPS que ha estado promoviendo la OECD, el G20, con los países participantes, y claramente Chile es un país participante, de tal manera que ahí podemos empezar a precisar qué cambios han habido en nuestras leyes tributarias que se deben a este marco tributario global y qué cambios podrían haber en el mediano plazo precisamente a contar del mismo y que pudieran de alguna manera incidirnos en todos los aspectos que se han estado revisando durante el programa de Magíster. Y con esos elementos en el maletín, entonces entramos al módulo de especialización para ver cómo podría tomar forma una planificación tributaria de tipo nacional o una de tipo internacional, o bien cómo podríamos empezar a mirar un marco de política tributaria para, por ejemplo, hacer un cambio en un impuesto o algo más profundo como una reforma tributaria, y también mirando los efectos en la actividad económica que puede tener uno de estos cambios. Con eso ustedes completan los cursos basales del programa y en paralelo durante el segundo año hay que desarrollar un seminario, un proyecto de grado que se defiende. Es una tesis simplificada que se debe entregar para cumplir otro de los requisitos del programa Magíster para poder optar al grado. En este seminario, bueno, como decía, transcurre a lo largo del segundo año. Es un curso taller parecido a la planificación y coordinación de los cursos anteriores. Hay unos profesores ahí que nos ayudan desde el punto de vista metodológico a desarrollar una temática tributaria de interés que presenta un problema y cuya solución podemos convertir en un aporte al conocimiento de nuestra comunidad tributaria. Importante, esto se hace en un formato simplificado, de tal manera que cuando ustedes están terminando el segundo año, lo van a estar haciendo defendiendo precisamente esta tesis simplificada. Y con eso cumplimos entonces un importante requisito para adaptar al grado. En paralelo, existen algunos talleres que aparecen ahí abajo. Estos se dictan en el año 1, en el año 2, y tienen ciertos focos. Algunos pueden cambiarse dependiendo, por ejemplo, de una nueva reforma tributaria. Uno de estos talleres se podría reemplazar por un taller de actualización de reforma tributaria. Pero nada, en el taller de gestión de las rentas empresariales lo que vamos a estudiar a través de situaciones prácticas es cómo se puede optimizar la relación de patrimonio y utilidades que tiene una empresa acumuladas en sus registros tributarios. En la gestión del patrimonio individual se hace una relación más larga entre las empresas y los propietarios de las empresas, también para ver cómo se puede gestionar y optimizar esa relación de patrimonio individual. En el curso de tributación sectorial, taller, lo que hacemos ahí es abrir tres posibilidades en donde los alumnos, a través de un mecanismo de consulta, optan por algún curso que puede ser, por ejemplo, la tributación del sector minero,
o la tributación de los exportadores, o la tributación de la economía digital, a modo de ejemplo. Eso se va revisando año a año, por lo tanto es un taller bastante flexible. También tenemos un taller orientado a la gestión de riesgos de incumplimiento tributario. Si lo queremos plantear de otra manera, en este taller se hace ciencia de datos aplicados al mundo tributario. Entonces ahí con los profesores ustedes van a tener la oportunidad de desarrollar un dataset con información tributaria, ¿cierto? Hacer algún tipo de modelación, llegar a construir una suerte de visualización que a ustedes les permita tomar decisiones en torno a posibles riesgos de incumplimiento tributario que pueda presentar una empresa, un grupo empresarial, un segmento en particular. Y por último, un taller sumamente importante, especialmente en el contexto de lo que está ocurriendo hoy día en el marco tributario global, sobre precios de transferencia. Ahí también con un enfoque en práctico se van a desarrollar distintas situaciones considerando ciertamente las normas de precio de transferencia vigentes en Chile, especialmente a través del artículo 41E de la Ley de la Renta. Abajo hay un par de notitas. Si usted entiende que puede convalidar alguno de estos cursos, tiene que acercarse en este caso al equipo, y a contar de ello se hace una evaluación en el seno del comité académico. Es una opción que está disponible. Y abajo una nota importante, pueden haber ajustes, ¿cierto? El contexto, por ejemplo, lo tuvimos que hacer durante la pandemia, el contexto nos lleva a veces a modificar algunos de estos componentes, lo que es avisado con bastante anticipación. Eso entonces respecto del programa de estudio. La duración, algo la anticipaba, son 2 años o 4 semestres. Esto se hace en horario weekend, los días viernes en la tarde, los sábados día completo, 2 veces al mes. Y ahí pueden ver ustedes el costo total del programa en UEFs. Y considerando que las clases se están iniciando o se están planificando para iniciar el 10 de marzo del año que viene. Esto en la sede de Santiago. Todo esto que estoy planteando aquí obedece a la sede de Santiago, porque vamos a abrir una versión regional en la macro zona sur, que ya voy a comentar a continuación. Entonces, importante, la información que aparece en esta lámina es para la versión de Santiago. Y esto es lo que les comentaba. Para el 2023 vamos a estar iniciando el programa de Magíster en Tributación en la macrozona sur, con sede en Puerto Varas. Con eso estamos pensando en tratar de invitar a posibles interesados desde la 8ª región hasta la región de Magallanes. De tal manera que tengan una posibilidad de acercarse al programa con una visión regional. Esto supone que la malla que yo les presentaba va a tener algunos ajustes, por ejemplo, para acercar los cursos a la realidad de la macrozona sur, también para considerar el hecho de que este programa especial se hace clases una sola vez al mes, pero tomando el día domingo en la mañana, es decir, partimos el viernes a la hora de almuerzo, prosigue esto el día sábado y culmina el domingo en la mañana. Y entonces acá tienen una posibilidad aquellos potenciales estudiantes que estén interesados en sumarse a este programa de la macrozona sur. Respecto de la asistencia, a contar de una modificación que se hizo recientemente, a contar del 2023, se va a solicitar una asistencia mínima de 50% de tipo presencial
completando una asistencia global del 75%. Eso quiere decir que al menos otro 25% tendrá que cumplirse de manera online y sincrónica, que esto quiere decir que tienen que estar conectados durante la realización de la clase. Y evidentemente, como la exigencia es el 75% global, si usted cumple un 60, un 70% de manera presencial, eso va reduciendo el porcentaje esperado para la asistencia online. Otro aspecto importante, a contar de los aprendizajes que hubo durante la pandemia, las clases podrían ser grabadas o no, y eso lo va a determinar cada uno de los profesores que nos acompaña durante el programa. Y por último, existe un código de conducta. Ahí ustedes se comprometen a respetar, ¿cierto?, las normas que contiene el mismo, ¿no? Y entre otras cosas, esperamos que se participe activamente, sin lugar a dudas, que mantenga la cámara encendida. Pueden haber siempre situaciones que expliquen por qué no puede estar encendida, y puntualidad, tal cual como sucedería en una clase presencial. Todo esto, como les digo, son aprendizajes que se han tenido durante el desarrollo de la pandemia. ¿Quiénes pueden optar a postular al programa? Y ahí a la derecha pueden ver los requisitos. Hay que tener un grado de licenciado o título profesional. Este puede ser otorgado en Chile o en el extranjero con una experiencia mínima laboral de 2 años que ciertamente ustedes tienen que acreditar. Ahí también se pueden acreditar actividades equivalentes. Con eso entonces presentan en el paso 1 los antecedentes de estudio. Esto lo recibe el comité académico. Luego viene una entrevista con el director del programa, con quien les habla. Y a contar de esta entrevista, yo dejo una evaluación que se dirige a la escuela de posgrado, y ahí se toma la decisión, ¿no? De tal manera que usted puede quedar admitido y continuar entonces con las demás etapas de admisión. Eso respecto de los datos generales y características del magíster. Ahora en este punto 3, comentar de manera muy sucinta los beneficios de incorporarse a la escuela de posgrado. Evidentemente ustedes van a ser considerados como alumnos de la Universidad de Chile, tal cual lo hacen los demás alumnos de la universidad. Y en ese contexto entonces van a poder acceder o van a poder utilizar los distintos recursos que aparecen ahí en pantalla. La biblioteca, espacios deportivos, hay charlas exclusivas para los alumnos. Pueden ver ahí que hay asuntos de piscina, complejos de tenis. También hay toda una red de descuentos en distintos organismos e instituciones. En fin, hay una larga lista de posibles beneficios. Evidentemente ustedes tienen que acercarse, en la medida que quieran utilizarlo, tienen que acercarse a los coordinadores de estos beneficios para entrar a utilizar los mismos. Es una larga lista de beneficios a tener presente. En particular, para en el círculo más cercano, por así decirlo, del programa, ustedes van a tener acceso a salas de estudio que son exclusivas para posgrado. Son unas salitas con bastante privacidad, con recursos tecnológicos. Ustedes pueden ahí sin problemas juntarse con los grupos a desarrollar trabajos, estudios, etc. Al ladito hay un gimnasio, también se puede ocupar, me consta, yo lo he ocupado varias veces. Hay un lunch donde pueden hacer los breaks, pueden juntarse a conversar, a descansar. También existe la posibilidad de tener estacionamiento, eso se tiene que gestionar con anticipación. Hay una fiesta de cierre para quienes han graduado, ¿no? Eso se hace en un lugar externo, es bastante atractivo, pomposo. Es como una suerte de gala, ¿no? Es como una suerte de gala, pero no me quiero anticipar tanto porque primero tienen que pasar varias etapas para llegar a esta actividad. Evidentemente van a tener acceso a las bases de datos de los graduados,
Eso les abre ahí un importante cúmulo de información, especialmente si usted está interesado en generar redes con distintas dinámicas o especialidades. Y los mejores alumnos entran al círculo de honor. Y por lo tanto quedan consignados en este selecto grupo de estudiantes que fueron los mejores en cada uno de los programas que realiza la facultad. Bueno, el financiamiento, ¿cierto? Láminas atrás aparecía el costo del programa. Respecto del financiamiento, hay distintas modalidades: el pago en cuotas, el pago a través de plataformas, también es factible el pago al contado, y también se puede documentar de una manera tradicional en cuotas. Ahí hay distintas situaciones que analizar. Algunos estudiantes tienen situaciones particulares, e indudablemente eso tienen que acercarse a conversar con el equipo encargado de la admisión. Además, sobre el valor consignado pueden haber descuentos, por ejemplo, por matrícula anticipada. Ahí ven ustedes distintas tasas de descuento, o por pago al contado, un descuento adicional. También quienes provengan de organizaciones sin fines de lucro pueden optar a un descuento, y también lo mismo para los funcionarios públicos, siempre que tengan un año de antigüedad y trabajen de manera completa en la institución durante una semana corriente. También hay descuento para quienes sean parte de la Universidad de Chile. Hay descuento por criterios de equidad, hay descuentos por mérito académico, y como les digo, todas estas materias tienen que verlas con el equipo de admisión. Bueno, por último, si están interesados, ahí aparecen los datos de contacto de tipo presencial, telefónico o por correo, e indudablemente también pueden obtener información a través de las redes sociales. Eso es, en términos generales, la información que pensábamos puede ser útil para ustedes a la hora de tomar una decisión para ingresar al programa de Magíster en Tributación. Ahora abrimos entonces la etapa de preguntas. Veo que hay algunas en el chat. Sí, profesor. Vania nos consulta por los descuentos si son acumulativos. Vania, hay dos descuentos acumulativos, que es el de pago contado, que corresponde a un 5%, en este caso el descuento basal. Ejemplo, si tienes un descuento por exalumna de un 20%, a ese valor final se le aplica el 5%, ¿ya? Y el otro descuento que es acumulativo es el por la participación de esta charla, que corresponde a un 3% adicional. Ahí se suma, ejemplo, del 20%, se te suma este 3, que quedaría un 23% de descuento. Y si pagas el contado, se aplica este 5% adicional a ese valor final. Pero los otros descuentos no son acumulativos, siempre se elige el más alto. Ya. Danae nos pregunta por los años de trayectoria del programa. Danae, el programa se viene ejecutando desde el año 2007 o 2006, pero ya tiene al menos 15 años de experiencia, recordando ahí que hay un proceso de acreditación de la Comisión Nacional de Acreditación, en que entre otros aspectos sin duda considera la experiencia acumulada que tienen estos programas. Ya. Oscar Sarabia, Sandra pregunta, ¿a partir de cuándo se empieza a pagar? Sí, mira, Oscar, hoy en día estamos con algunos descuentos por matrícula anticipada. Yo les voy a enviar a todos la información, y eso, una vez que puedan formalizar, congelan ustedes el valor de la UEF. Entonces lo importante es, ideal, poder formalizar lo antes posible.
Y una vez que ya reciben las cartas de aceptación, una vez que pasan todo el proceso que explicó el profesor de la aceptación de la entrevista, la aceptación de sus documentos, nosotros les hacemos llegar cartas de aceptación y cartas financieras. Una vez que las recepcionan, tienen 15 días para acercarse a tesorería, pero los pagos comienzan a partir del mes de enero. La pregunta de Cristóbal sobre si Puerto Vara tiene el mismo valor, efectivamente, porque es el mismo, solo cambia los días de clase, pero es el mismo plan de estudios, son los mismos relatores, es todo igual, solamente cambia la parte de días de clase. De acuerdo. Ya, después tenemos una pregunta sobre Puerto Varas, la versión de Puerto Varas de la macrozona sur, si el valor también son las 455 UF. Sí, esa es la que le contesté, que todo es igual, así que tiene el mismo valor, solamente va a cambiar los horarios de clase, pero es la misma malla, son los mismos relatores, solo cambian los días, así que es el mismo valor. De acuerdo. Bueno, después tenemos a Viviana, nos pregunta si está dirigido a la tributación internacional. Bueno, Viviana, hay varios cursos, voy a aprovechar de poner la malla de fondo. Hay varios cursos que van desarrollando la tributación internacional. Entonces, de partida, en los pilares, ¿cierto? Ya se empiezan a introducir estas visiones o estos instrumentos de tipo internacional, porque hay que reconocer que en general nuestros sistemas tributarios no son un invento local, sino que obedecen a ciertas prácticas y a ciertas instituciones que son utilizadas a nivel global. Y después entran ya directamente cursos relacionados a la tributación internacional, en donde uno va a poder ver la tributación de los residentes, de los no residentes, de las inversiones. También se mira cómo inciden los convenios para evitar la doble tributación. Y por último, en este curso de riesgos tributarios internacionales, se observan lo que es el marco tributario global. Por ejemplo, en la versión que terminamos ahora en agosto, hicimos un repaso de las acciones de BEPS, culminando con el análisis del instrumento multilateral que está cambiando, ¿cierto?, a los convenios para evitar la doble tributación internacional, una vez que son ratificados por los países sin reservas. Y aprovechamos también de mirar de manera muy sucinta, porque todavía no está oficializado, el instrumento multilateral para la economía digital, el Pilar 1 particularmente. Entonces hay un camino que va mirando las materias de tributación internacional. Ahora, indudablemente eso como te digo, se basa en prácticas e instrumentos globales, pero en este caso aplicado a la situación, a la realidad de Chile. Ya. Después tenemos Nelson, que implica una tesis simplificada. Bueno, Nelson, del punto de vista del proceso, son 36 horas de clases, en donde se dividen estas en tres bloques. Uno normalmente se hace en agosto, el otro se hace en noviembre y después ya en marzo para la defensa. Entonces, en agosto tú vas a clases metodológicas, tienes que llevar un tema que a ti te interese desarrollar, tratando ahí de anticipar cuál es el problema que te provoca ese tema, cuál es la hipótesis que estaría originando el problema y cuál podría ser la solución. Y eso tiene que ser muy específico, muy concreto para una temática tributaria. Y luego con un pool de profesores guía tú vas desarrollando ese tema, de tal manera que ya en la sesión de noviembre tú vas a presentar el tema con cierto nivel de desarrollo,
como si fuese ya la defensa, es una suerte de simulación de la defensa. Y si te fijas, los plazos son acotados, por lo tanto, no se te pide un examen profundo, una investigación muy profunda, sino que tiene que estar muy bien dirigido a un problema concreto que de alguna manera, ¿cierto?, genere un valor tributario que se suma a nuestra comunidad tributaria. Y eso, como decía, toma lugar a lo largo entonces del segundo año. Parten en mayo con unas charlas en donde se van explicando estas materias para aterrizar entonces en agosto con las primeras actividades ya formales. Y eso es una tesis simplificada. Tiene otro nombre, pero lo quise plantear como una tesis simplificada, que en la práctica eso es. ¿Cuántos funcionarios participan como docentes en el magíster? Buena pregunta, no los he contado, Danae, ¿no? Pero si paso por acá, rapidito, yo estuve en puestos internos, ahí tenemos a Aida estuvo, Boris estuvo, Pablo está, Bernardo estuvo también, Javier estuvo, Felipe estuvo, Luis está, Manuel estuvo, Alberto estuvo, Hernán Fuentes estuvo, José Madariaga también estuvo, Pedro estuvo, Luis está, Hernán estuvo, Juan estuvo. Por lo tanto, tenemos una cantidad interesante. Y algo que no señalé, Danae, que ahí no están todos los profesores, por un tema de economía de la presentación. Nosotros vamos cambiando a los profesores, ¿no? Por lo tanto, hay una base importante de funcionarios de impuesto interno, o bien muchos de los profesores que están hoy día en el sector privado tienen una experiencia importante también en el servicio de impuestos internos. Dice el programa Alberto Pérez, el programa tiene convalidación con otras universidades externas. Hay una red de convenios, lo mencionaba al principio Alberto, pero indudablemente eso tenemos que precisarlo por interno. Específicamente, ¿a qué te interesa a ti entender por convalidación? Que se te reconozcan estos cursos para ir a hacer un máster en España, por ejemplo. Eso tenemos que evaluarlo. Efectivamente existe una red de convenios, pero tienen distintas énfasis, distintas dimensiones. La Danae dice, la versión de Puerto Varas, ¿podrá acceder a la Semana Internacional en Santiago? Sí, en general esa Semana Internacional está abierta para todos los programas, Danae. Incluso existe la posibilidad de ir a una Semana Internacional en el extranjero. Por ejemplo, hace unas semanas atrás se hizo una en Barcelona, creo que fue, Sandra. Entonces, varios alumnos de los distintos programas, incluyendo el Magíster de Tributación, estuvieron una semana en el extranjero estudiando. Sí, todos los Ahora, alumnos, disculpa, profesor, tienen un valor extra, no está incluido dentro del valor del magíster, pero pueden ellos acceder al seminario internacional, que son varios países que están dispuestos para que, o sea, disponibles, perdón, para que puedan acceder todos nuestros alumnos de magíster. ya. María Maldonado nos pregunta si el módulo introductorio tiene una duración de 2 meses. Buena pregunta, María, y de hecho me acaba de... Yo se la contesto, profesor. No, El no, módulo... sí, Ah, no, sí, no era eso, Sí, lo que pasa es que estos ah, módulos se dictan en el primer mes, sí. que es marzo, y en abril, María, no hay clases por la operación renta. Muchos de los profesores o muchos de los estudiantes están muy, de alguna manera, ocupados durante abril precisamente por la operación renta. Entonces, no es que estos dos cursos duren 2 meses, sino que duran a lo largo de marzo. Abril hay un pequeño break por la operación renta,
y luego en mayo se retoma a contar del curso de análisis económico de los impuestos. Sandra, ¿usted quiere agregar algo más? No, profesor, era lo mismo. Ya, Era lo muy mismo. bien. De análisis, si se utiliza algún software en las clases de magíster. Sí, hay una plataforma de estas que funcionan en la nube. Ahí se interactúan los contenidos académicos a través de cada uno de los cursos. Se pueden rendir y se rinden las evaluaciones, se entregan los trabajos, se comunican las notas. Y de todo esto, si alguno de ustedes está interesado, nos avisa y nosotros podemos prepararle que haga una visita a una clase, a una clase real, para que vea cómo funciona en vivo y en directo el magíster. Podemos mostrarle algunos de los cursos en la plataforma, de tal manera que puedan tener ahí información ya más operativa, ¿cierto?, del programa de magíster. Para esos efectos, para tener por ejemplo, una visita a una clase, tienen que avisarnos a través de Sandro también. Ya, María Maldonado dice: en los talleres, al haber otra reforma tributaria, en los 5 puntos mencionados, ¿podemos reemplazar ese taller por uno de ellos? Sí, era lo que planteaba, que en general los talleres son sumamente flexibles, porque efectivamente una reforma tributaria podría ser más relevante que, por ejemplo, abordar el curso de tributación sectorial. A eso se refiere con la notita que aparece al final, que los programas en general son tentativos. O incluso, María, se supone que ustedes ya terminaron, esto sería en marzo del 25, y se produce una nueva reforma tributaria, ustedes van a poder optar a alguna actualización, de tal manera que lo que se llevaron del magíster no quede de alguna manera desfasado con lo que va a estar ocurriendo en esa época. Cristóbal pregunta sobre la materia, lo acabo de señalar, ahí a través del comité académico, ¿cierto? Se va analizando el contexto, esto no está escrito en piedra, y si el comité académico estima pertinente, se abre un curso especial de reforma tributaria. Ya, María Edith dice: consulta la posibilidad de pagar a través de pago PAC. Sí, efectivamente, María Edith, se puede cancelar a través de pago automático con la cuenta corriente, PAC, o también con la tarjeta de crédito, pago automático con la tarjeta de crédito, en 24 cuotas sin interés. Ya, 24 cuotas, dato importante. Ya, Danae pregunta sobre la tesis simplificada. ¿Es un caso de estudio que se debe analizar considerando varios tópicos, o es una recopilación de información que debe realizar el estudiante? Ya, lo que planteaba Danae es que hay que presentar un problema con una hipótesis y un objetivo general de solución y objetivos específicos a desarrollar. Entonces, la recopilación de información es una actividad para poder resolver lo que acabo de señalar, poder presentar una solución. Entonces, hay que hacer análisis, pero con el enfoque de encontrar una solución. No basta, por ejemplo, que usted diga: voy a hacer un análisis comparado de las reglas de precio de transferencia entre los países del Cono Sur. Perfecto. Eso es una actividad. Pero ¿para qué lo quiere hacer? Bueno, porque yo estimo, y ahí viene el problema, ¿no?, que las reglas de precio de transferencia de Chile son presentan mucha burocracia, y eso desalienta la utilización de los mecanismos relacionados a precio de transferencia, por ejemplo un APA, o falta certeza tributaria porque las auditorías son demasiado largas. Yo veo que en los otros países estas duran 12 meses, acá en Chile mínimo están durando, estoy teorizando, 24 meses, entonces me interesa investigar ese problema
Y a contar de ello, entonces, proponer una solución que podría ser una sugerencia de cambio legal o sugerir una optimización del proceso a través de un cambio a la circular. Evidentemente, todo eso para consideración de las autoridades. No es que vayamos a lograr el cambio, pero al menos va a quedar reflejada la propuesta. Así que la recopilación de información solo es vista como una actividad para lograr una solución. Bien, parece que no hay más consultas. Listo, Danae. Bueno, si no hay más consultas, profesor, igual mencionarles a todos los asistentes que se les va a contactar a partir de mañana, por si ellos tienen más consultas, pues si surge, ¿verdad? Y pues mencionarles también que la charla fue grabada y será publicada en nuestro canal de YouTube de la Escuela de Posgrado FEN-U Chile. Entonces creo que con eso quedamos despedidos y pues terminaremos con un video y desearles una feliz noche a todos y que estén bien. Muchas gracias, profesor Víctor y Sandra, por su atención y sus respuestas. Chao. Buenas tardes. Bien, un saludo a toda la audiencia. Buenas tardes para todos.